Y ahí empezamos la grabación. Perfecto. Entonces, les pido a ustedes que tengan a mano los ejercicios. Yo los tengo acá en un Word al costadito, ¿sí? Y vamos a ver primero qué es lo que nos piden y los vamos a resolver como si estuviéramos resolviendo para parcial. ¿Qué significa resolverlos como si los estuviéramos resolviendo para parcial? Que cuando me piden un procedimiento, cuando me piden una función, por ejemplo, no voy a ponerme a resolver el main. Me pidieron el procedimiento y me pidieron la función. Entonces, vamos a arrancar, Sí. ¿sí? Con el primero. Vamos a poner uno nuevo. Voy a poner ejercicio 1. No le gusta que le ponga. Perfecto. Entonces acá tenemos. Lo que voy a hacer intencionalmente es voy a borrar el hello world y voy a dejar un int main como lo pueden ver aquí. ¿Sí? Así como está. ¿Por qué? Voy a escribir cuál es el enunciado que me están pidiendo en cada uno de los CPPs, pero igual ustedes ya lo tienen directamente en el archivo que les acabo de compartir. Y básicamente lo que nos pide este ejercicio es que desarrollemos una función. No me dice ni que la llame, ni que la invoque, ni que nada, y que determine si un número es, si un año, perdón, es impar, y se pide devolver un valor de verdad, o sea, verdadero o falso. ¿Qué significa? La función siempre tiene que devolver algo. A mí me están pidiendo que devuelva verdadero o falso. ¿Qué tipo de dato es verdadero o falso? Juliano. Es un booleano, me encanta esa convicción. Entonces voy a devolver un booleano a una función que podemos llamar impar, si les parece. Y básicamente, ¿qué va a recibir esta función? Va a recibir un año. ¿Un año de qué tipo de dato es? Un entero. Entero. Perfecto. Año. Punto y coma. ¿Sí? Esto es el prototipo o el encabezado de mi función. A mí me pidieron desarrollar esta función, ¿sí? Con lo cual, lo que voy a hacer solamente es desarrollar esta función. Les hago una pregunta. ¿El año va por valor o por referencia? Por valor. Por valor. Va por valor, ¿por qué? Porque no lo voy a modificar. Claro. Exacto, lo voy a Es algo que usar no para cambia. determinar si es impar o no, que voy a devolver. Bien, les hago una pregunta. ¿Qué cuenta matemática puedo usar para poder determinar si un número es impar o no? La división por 2. Perfecto, si yo lo divido por 2, me va a dar un resultado. Sería el Claro. módulo de la Sí, división por El 2. resto El El resto. resto tiene que Ahí ser vamos. igual a 0. El resto tiene que ser distinto de 0. Perdón, distinto. Ahí. Impar, Perfecto. claro, perdón, no Entonces, par. lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tendría que en algún lado, voy a empezar a escribir y ahora le damos forma, ¿sí? Yo tendría en algún lado que calcular el módulo de dividido por 2 y este módulo de dividido por 2 tendría que ser distinto, ¿sí? Distinto. Bueno, ahí está. Bueno, ahí va. Distinto de 0, ¿sí? Esto es lo que debería ocurrir. Ahora, si esto es lo que debería ocurrir, yo tengo que preguntar si pasó esto o no. Entonces voy a preguntar con un if, por ejemplo. Si año es distinto de 0, si esto se da, ¿qué voy a retornar? Voy a retornar verdadero, ¿sí? Sí. Ahora, si esto no se da, ¿qué voy a retornar? ¿Cuál? Falso. Perfecto. Muy simple. Recuerden que estamos hablando de que esto es ejercicio de final, de parcial, perdón. Me encantaría que me tome la llave. Ahí está. ¿Sería eso nomás? Esperen un segundo que me está mostrando algo que no le No, gusta. tiene una cuentita. Ah, tiene la cuentita. Ah, gracias. Ahí está. No, me estaba faltando una coma, no le gustaba la coma. ¿Qué cuantita me dicen, perdón? Que pregunté, tipo, si era solamente eso el ejercicio. A Ah, no, ver, perdón, me confundí con es el de, bici. no. Primero principal, si es impar o no, me lo va a decir esta cuenta. Ahora, si yo Mm. miro esto, ¿sí? Básicamente tengo resuelto mi ejercicio, ¿sí? La pregunta ¿es solo esto? Sí, es solo esto. Ahora, les digo, ¿qué tal si en realidad me parece que esto es demasiado? Lo que podríamos hacer es retornar, ¿sí? Directamente la división. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de dato me están pidiendo que retorne? Verdadero o falso. Eh,
verdadero o Pero, falso. pues, Entonces, si yo retorno el resultado del módulo, lo que va a devolver es 0 o 1. ¿Sí? Entonces, si yo devuelvo 0 o 1, el 0 o 1 también se puede traducir en verdadero o falso. ¿Sí? El 0 se va a transformar en, que sería número par, y el 1, si me devuelve un 1, número impar. Ahora, cuando vamos al true o false, eso no es tan así, porque sabemos que no podemos usarlos de la misma manera. Entonces lo que podríamos hacer es directamente guardar en alguna variable la cuenta y extenderlo. O lo podríamos dejar como lo pusimos ayer. Yo lo que les iba a decir que podríamos tratar de probar cómo funciona es hacer directamente el return de esto y que probemos lo que nos devuelve. ¿Por qué quiero que probemos lo que nos devuelve? Porque quiero mostrarles algo particular. Ya sabemos que si ponían lo anterior era suficiente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en el main no me lo pidieron. Yo después lo voy a borrar. Lo que queda acá va a quedar en la grabación, no va a quedar en el CPP, ¿sí? Esto que estaba en verde era la respuesta a mi ejercicio. Les quiero mostrar qué es lo que pasa cuando yo hago este return y espero que devuelva un bool, ¿sí? Simplemente para agregar algo de explicación que no es la resolución del ejercicio. Entonces voy a declarar una variable booleana, ¿sí? Que le voy a llamar auxiliar para poder invocarla desde el programa principal, y a auxiliar le voy a asignar directamente impar, y acá le puedo pasar un número que me ingrese el usuario, o le puedo pasar, por ejemplo, un número cualquiera. No me interesa ahora que el usuario me ingrese nada porque estoy probando y les quiero mostrar, y voy a hacer un cout, ¿sí? Un cout directo de aux en l.com. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy a la cuenta del módulo que me va a devolver un número, le estoy diciendo que va a ser el retorno de una variable booleana. ¿Sí? Voy a compilarlo. Y lo voy a correr. ¿Qué pasó? ¿Qué me está mostrando? sería el primer número impar. No, me hizo el return directo y me lo mostró por pantalla. ¿Sí? Este espacio que ustedes ven acá es el espacio que ven acá adelante, le podría haber escrito algo, y me está mostrando un 1. ¿Qué pasó? ¿Y esto por qué se los quería mostrar? Para que no caigamos, digamos, en el uso indiscriminado de esto. Normalmente, cuando hablamos de booleano, hablamos de verdadero o falso. Y si habrán visto en otras materias, como discreta, o habrán visto, por ejemplo, en arquitectura de computadores, también nos Sí. podemos trabajar con ceros y unos, siendo ceros y unos tomando también el valor de verdadero o falso. ¿Sí? Ahora, normalmente que el 0 o 1 tome valor de verdadero o falso, no significa que lo tome de la manera que a mí me gusta, porque si yo les hubiera preguntado, por ejemplo, en lugar de es impar o es par, podría obtener el 0 en un caso o el 1 en otro caso, ¿no? Entonces, resulta que si yo me mando a hacer esto como si estuviera trabajando del mod, cuando trabajo con booleanos y los resultados pueden ser ceros o unos, no hay nada que se rompa. Sigue funcionando. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Me mostró el resultado. Fíjate que no tiró un error en asignarle a auxiliar un 1, que era lo que yo le mandé a retornar, siendo que auxiliar era un booleano. ¿Sí? Porque el true o false se manejan también con la lógica de ceros o unos, pero no siempre se manejan con la lógica de ceros o unos que yo necesito. Entonces, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque no hay nada que se haya roto, pero sin embargo, esto no es un resultado que yo esperaría. ¿Sí? Les voy a mostrar ahora cómo ejecutaría la que es válida, la que hicimos de entrada, la que es clarísima cómo funciona y cómo se ve. Me voy a correr lo mismo, voy a guardarlo, lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Más que nada, esto suele ocurrir cuando ustedes ven la lógica de que ceros o unos pueden representar verdadero o falso. ¿Sí? Denme un segundo, ¿por qué no corrió esto? ¿Qué pasó? Me pasó igual, ¿eh? ¿No es ese uno lo que terminó?
¿O es del de antes? No, estaba viendo eso, si terminó el de antes, pero me parece que se me colgó. A veces pasa esto. Em, Denme denme un segundo, voy a dejar de compartir y lo voy a matar. Denme solo un segundo que de paso pausa, así no se graba esto por eternum. Ahí están viendo. Sí, sí. Sí. Perfecto. Esto sería la respuesta que tienen que poner en el parcial básicamente. Quedo con un problema colgado, no sé por qué. Pero si vamos al punto, esta es la respuesta del punto número 1. Solo esto. ¿Sí? Estas ¿Profe? 4 líneas. Sí. ¿Iría el punto y coma después del paréntesis del else? Es que cuando no se lo puse no le había gustado. Ah, porque no le había puesto este. No, está bien, ahí está bien. Era redundante. Era como si tuviera una línea vacía. Claro, va, igual no tiene nada que ver, No, claro. no, pero no es eso, es que se quedó mostrándome lo anterior. Se quedó colgado mostrándome uno, así que ahora hacemos el otro ejercicio y no pierdo tiempo con esto, porque a veces tiene estas cosas. Tengo mismo igual Entonces, con este. El dato, ¿cuál ingresó usted para que leyera no algún había dato? ingresado a ninguno, le había puesto el 5 manualmente. Ah, bueno. Se lo pasé por parámetro, por eso. Pero se quedó con ese valor persistido. No importa. A mí lo que me interesa es, esto es la respuesta que tiene que ir en el examen, chicos. Y solo esto. Con estas 4 líneas de código tiene el primer ejercicio resuelto. ¿Sí? ¿Y qué Voy a mostraría por pantalla? ¿O eso no importa el Nada, parcial? nada. No tienen que poner nada. Por eso digo, el main, fíjense que está vacío. ¿Tiene algo el main? No tiene nada. Esto es lo que ustedes tienen que cortar de alguna manera y pegar en el cuadradito del examen. Solo esta parte, sí. Solo estas 3 líneas de código. Esas 3 líneas de código responden a la función que determina si un número es impar o no. Eh, una consulta. Entonces no evaluaría la parte de si funciona el No, no, programa o no, es no. que, ¿qué es lo que dice esto? Dice desarrolla una función. ¿Ustedes qué Mm. tienen que hacer? Desarrollar la función. Yo lo que quería era hacer la diferencia cuando me pide entre devolver un booleano y devolver un entero. Pero ahí rompí todo y me hizo perder tiempo. Una última duda y listo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de poner booleano poníamos int? Y te hubiera devuelto un int. Y ahí no pasa nada. Pero, Ahí podrías tranquilamente devolver el entero y resolverlo con el entero. Pero no era lo que te estaban pidiendo. no, justamente yo lo digo por una cuestión de cómo usted evalúa. Si yo te pido un booleano y vos pones un entero, está mal. Y siendo que son 4 líneas de código, va a estar mal el ejercicio. Ah, claro, booleano por el ¿Me verdadero o explico? falso. O sea, claro, o No, sea, si vos pones acá entero, va a estar mal directamente. está bien. No, yo porque como no leí que decía booleano, ahí No, no, no después me di dice. Por cuenta. eso es importante qué es lo que debe devolver. Entonces dice nota, se solicita devolver un valor de verdad, verdadero o falso. Entonces esta es la respuesta a ese punto. ¿Sí? Está bien. Listo. Vamos al punto que sigue. Ejercicio 2 y hoy es 14. Perfecto, vamos a copiar el enunciado que tengo por aquí. Bien, y acá tenemos entonces, me dice, desarrolla un procedimiento que muestre por pantalla el número escrito en letras del número que recibe por parámetro. Es decir, lo tengo por parámetro y ese número que viene por parámetro lo tengo que escribir en letras. Se sabe que del programa principal le enviarán un número múltiplo de 100 entre 100 y 500. ¿Qué números pueden ser entonces? 100, 200, 300, 400 y 500. Perfecto. Entonces lo que yo tengo que hacer es desarrollar un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento, no tengo que hacer nada en el programa principal, o sea, voy a tener que desarrollar un void, ¿sí? Y que pase los números que me puede llegar a mandar a letras. Entonces, num a letra. Vamos a ponerlo así. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir un número por parámetro. Que ese número va a tener determinada pinta, ¿sí? Vamos a saber que ese número que nos van a mandar en algún momento cuando usen el procedimiento que estamos construyendo puede ser un 100, 200, 500, 300, 400 y 500, ¿sí? Entonces tengo que empezar a preguntar, ¿no? Y tengo 5 casos que se pueden dar. O sea, mi número puede ser 100, 200, 300, 400 y 500. Y necesito mostrar por pantalla
La palabra 100, la palabra 200, la palabra 300, la palabra 400 y la palabra 500. ¿Tengo que mostrar un 600 por pantalla? No, no, solo 100, 200, No. 300, 400 y 500. Exacto, solo eso. Y nosotros vimos cuando teníamos qué estructura usar cuando teníamos un condicional basado en valores que podían tomar. ¿Se acuerdan? El switch. El switch, perfecto. Y ahora, cuando nosotros pensamos en el switch, recuerden que siempre pensamos en los escenarios de lo que me piden, ¿sí? Pero también pensamos en que puede llegar a equivocarse y mandarme otra cosa. Entonces tal vez estaría bueno, por ejemplo, ponerle un else, ¿no? O un default o lo que fuere, ¿sí? Pero acá, en este caso, ¿lo podemos considerar o no lo vamos a considerar? No sé, lo definimos nosotros. Mientras, ¿alguien se acuerda cómo era que se hacía el switch? Switch el valor. Perfecto, entre paréntesis, ¿qué valor va? Y el n que me va a interesar evaluar, ¿sí? El n es el que voy a evaluar entre todos los valores que puede tomar. O sea, si n vale 100, va a haber un caso que diga 100 por pantalla. Si n vale 200, va a haber un caso que diga 200 por pantalla y así sucesivamente, ¿sí? Vamos entonces con la implementación. Tengo switch, número, y ahora tengo que escribir los casos. ¿Cuál es el primer caso que tengo que tomar? Bueno, case 100 Case 100, igual. igual. No, perdón. No era lo Dos de. puntos. Sería la llave, los dos puntos, ¿no? perdón. Acá en case En es 2 realidad, puntos. claro, es 2 puntos y mostrar por pantalla. Hay ¿Sí? un Claro, code. un Cout. Cout, bueno, si le pego a las comillas mejor, 100. Ah, Voy a bien. ponerle en L. ¿Sí? Esto significaba mostrarlo en letras, lo que tengo en números. ¿Sí? Ajá. Sí. Bien, Ahora el vamos. break. Perfecto. Eso era lo que yo tenía más temor que no se acordaran. ¿Por qué es importante el break? Porque si no, es como que no termina, como que no va a continuar con el siguiente caso. Lee todos los cases. Exacto, va a pasar por todos los cases y no queremos que compare, queremos que se vaya. Uf, me tiró mi conexión, es Yo tengo inestable. una duda con eso, con respecto. ¿Cómo es que los lee todos sin frenar, digamos? Lo que lee siempre es el número, pero ¿qué pasa? Va a pasar por cada uno comparando y yo pierdo todas las comparaciones que tenga listadas en el case. O se va a comparar el 100 y el 200 al mismo tiempo. No Ponele. es al mismo tiempo. Primero va a ir por el 100, después va a ir por el 200, después va a ir por el 300. Ahora, si ya sabes que es el 100, ¿para qué lo vas a hacer pasar por todo? Está bien. ¿Se entiende? Es como que no le generaste el corte de salida. Entonces sigue y sigue. Y sí, obvio, si era 100 no va a ser 200, pero le preguntó. Si era 100 no va a ser 300, pero le preguntó. ¿Sí? Mm, claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. 200. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Porque me tiró que mi internet está medio inestable. Por No, ahora. se escucha ahora bien, se sí. escucha bien, ¿eh? Perfecto. Se quejó de lleno, entonces. Ujú. Y 500. Perfecto. Entonces listé los 5 casos posibles que tenía. Ahora, yo lo que les dije es, bueno, puede ser que me venga o que no me venga ninguna otra opción. Ahora, nosotros cuando habíamos visto este en particular, ¿no? Habíamos dicho que sí o sí teníamos un else, más que nada para decir, che, ¿sabes qué? Metiste la pata, esto no va a funcionar, ¿sí? Y ese caso, ese else que habíamos visto, ¿cómo lo llamamos cuando implementamos la estructura? ¿Se acuerdan? Default. Default. Bueno, no, así no lo habíamos llamado con la mayúscula, no, vamos a sacar la mayúscula, lo habíamos llamado default. Y default va a tener también los 2 puntos, pero va a tener un cout diferente. Va a ser, no sé, error. Podría haberle dicho ingresó un número incorrecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tengo algún otro caso más que puede llegar a ser? La verdad es que no. Ya mi switch está completito. Tengo los 5 casos que sabemos que me pueden venir y tengo el caso del error para mostrar. ¿Hay algo más que mi procedimiento tenga que hacer? No, ya está. Bien. Con lo cual, si mi procedimiento ya está, también está el punto del examen. Básicamente, en este punto lo que se evaluó fue que ustedes sean capaces de construir
un procedimiento que determinen si esto iba por valor o por referencia y que implementen, por ejemplo, en este caso, una acción condicional compuesta. Y esta es básicamente la respuesta al segundo punto. Ah, Si quieren lo pueden probar, no tienen que entregar la prueba en el examen. En el examen solo tienen que cortar y pegar esta parte. Perdón, ¿cómo el- se lo ponemos, enviamos en un TXT o cuál es la idea? Van a ver, cuando hagan ay, pucha, no me sale, el simulacro, van a Ujú. tener la opción de adjuntar el CPP o van a tener un espacio para pegar la línea de código. Idealmente lo que les voy a pedir es que peguen la línea de código, así no tengo que estar bajándome 300 CPPs. Bueno, también va a ser necesario que le copiemos lo que sería Esto, lo que está no, en azul, ¿y el de arriba? ¿O no hace lo que falta? está en azul. Ok, listo. Perdón, el default es obligatorio porque la consigna dice que nos van a enviar sí o sí esos Sí, eso, por eso es 5 lo que números. decía, de entrada, nosotros lo que decimos es, pero yo sé seguro que que voy a recibir los 5 casos, ¿sí? Pero en realidad, es cierto, pero puede ser que haya un dedazo de alguien y que vos igual lo tengas que poner. De todas maneras, si esto es hard, que no vas a recibir, funciona igual. Yo lo que digo es, siempre, ¿sabes qué? Lo pongo apelando, y me olvidé el break, chicos, ¿eh? Siempre lo pongo apelando a la distracción del usuario final. Ok, perfecto. ¿Sí? Pero por eso mi aclaración, si yo tengo solo 5 y solo cargo esto va a funcionar bárbaro. Lo tengo que poner el default porque el usuario puede meter el dedazo. Y o sea, recuerden que siempre es el caso y el break. El caso y el break, ¿por qué? Porque funciona de esa manera para cortar y no seguir preguntando por todos, ¿no? Esa es la implementación. Incluso con el default, Discúlpame. que yo de apurada me lo había olvidado. ¿Cómo? No, que es Por el eso, default también. Si ya estoy en el final. claro, sí, hay que ponerlo, hay que ponerlo. De hecho, yo digo, ¿por qué me está subrayando? Y claro, pues no había puesto el default. Bien, guardo entonces, y esto de vuelta sería la respuesta a mi punto número 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, Vieron que yo es tengo una bastante duda. rápido. Sí, así me Eh, tomo. el ejercicio dice de que desarrolle un programa para que me devuelva letras con respecto a los números que entran, pero ¿Dice sí, desarrollo sí un o sí tiene que programa? ser No, te pregunto. un ¿Dice un desarrollo un programa? procedimiento, un procedimiento. No, un procedimiento, está bien. Y esto es Eh, fundamental, ¿eh? Si vos llegas a hacer esto mismo, imagínate que vos venís, lo copiás y venís muy así contento y lo pegás en el main, sumás 0 puntos por haber hecho eso. ¿Por qué sumás 0 puntos? Porque ¿qué es lo que te pide la consigna? Desarrolla el procedimiento. No, bueno, pero yo resolví la lógica, la metí dentro del main. Eso no es desarrollar un procedimiento. Con lo cual, el ejercicio de función nos piden solo la función. El ejercicio de procedimiento nos va a pedir solo el procedimiento y no significa hacer esto en el main. Ustedes van a decir, pero ¿por qué lo estás repitiendo tanto? No se imaginan las veces que pasa que lo ponen en el main directo. Esto no va acá, no va ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me pidieron un procedimiento y esto es lo que yo tengo que entregar. Profe, profe, pero una ¿Cuántos consulta. profes? habla primero. ¿El parcial va a ser virtual? ¿O te Sí, referís el al...? parcial, no, el parcial va a ser virtual, chicos. No sé si esto no se los había confirmado ya, pero va a ser virtual porque todavía siguen cargados arriba de 100 inscriptos en el aula virtual y hemos tenido clases con 69 conectados, con lo cual es inviable pensar en hacerlo presencial el primero, al menos el primero. Ok, ¿y el simulacro? ¿También va a ser virtual? Todo lo mismo. Ok, ok. Sí, ambos. Gracias. De nada. Bien, entonces, entendido que esto es lo único que tienen que entregar, ¿sí? No el main, no nada del resto, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 3. ¿El prototipo de la función tampoco iría? No, te piden el procedimiento. Esto lo dejo como para que tenga cierta forma cuando les pase el CPP y no sea cosa en blanco, pero para entregar en el examen solo se pide eso, por eso hago tanto hincapié en la explicación de que solo eso. Lo cual también Perfecto, después me gracias. pasa de que ustedes, los que están prestando mucha atención, me lo van a escuchar decir muchas veces y no va a faltar oportunidad de que me entreguen en el examen parcial o resuelto en el main o todo completo porque así estaba guardado en el CPP.
Así que por eso me tomo tanto tiempo en explicarlo y reforzarlo, explicarlo y reforzarlo. Ahora vamos al ejercicio 3, ¿sí? El ejercicio 3 es 100% de vectores. Van a verlo, o sea, ¿cómo lo van a encontrar en el parcial? Van a encontrar el de función como 1A, el de procedimiento como 1B y el de vectores ya como punto número 2, ¿sí? Básicamente lo que me pide es que yo tenga un vector, ¿sí? Es un vector dado, con lo cual el vector existe, no lo tengo que cargar, ¿sí? Sobre el stock de un depósito, que contiene el código de producto y la cantidad de unidades para la venta. Se sabe que máximo hay 150, vamos a sacarle esta parte que es, lo confunde más al contexto. Hay 150 productos y tengo que determinar cuál es el producto que tiene más unidades, cuál es el que tiene menos, e indicar la cantidad total de los productos almacenados que están almacenados en el vector. Esto no es muestro el len, esto no es vengo y digo, ay, a ver cuánto es el len, sino la cantidad total de todas las unidades de todos los productos que tengo cargados. ¿Sí? Dicho de otra manera, estoy buscando un máximo de unidades, estoy buscando un mínimo de unidades y estoy buscando una sumatoria de unidades, ¿sí? En un vector que ya existe. ¿Cuáles eran los pasos para trabajar con vectores? Lo de definirlo. Perfecto, había que definir el vector, acá el vector ya viene, pero para que no me rompa, digamos, todo lo que muestre por pantalla, mejor que, aunque sea lo defina. ¿Qué más? Después no me acuerdo. Ay, te juro. Inicializarlo era el segundo paso. Inicializarlo y después No, cargarlo. sí, no tenemos ni que inicializarlo ni que cargarlo. ¿Por qué? Porque el vector ya existe. Entonces mostrar por pantalla. Y a calcular los resultados y mostrar por pantalla. Mostrar resultados es algo que voy a tener que hacer para responder los 3 puntos que me piden, ¿sí? Con lo cual, de alguna manera, mi foco va a estar en, dado que tengo este vector, calculo lo que me piden y devuelvo, ¿sí? Claro. Entonces, voy a tratar de acomodarlo para los 3 puntos que me piden. En el main, lo primero que voy a hacer, primero que nada voy a definir el struct, porque si no después se me rompe todo cuando lo quiero trabajar. Voy a definir un struct de producto, ¿sí? Y que va a tener ¿cuántos campos? Me dice que tiene el código del producto y la cantidad de unidades disponibles. Serían 2. Int, código y int, unidades. Bueno, me gusta Cant. Ahí está. Perfecto. Tengo entonces mi struct con el que me voy a manejar, digamos, que va a ser mi vector, y en el main ya adelanto que el vector va a ser del tipo prod. ¿Y cuántas unidades va a tener mi vector? Como máximo. 150, ¿sí? Y tengo un len. Ustedes van a decir, este len en realidad existe porque viene, porque está disponible, y el vector está creado, definido y cargado. ¿Para qué lo definís? Lo defino para poder usar el resto del programa principal sin que esté todo subrayado en rojo. La definición era necesaria acá, no porque el vector venía cargado, pero si yo quiero resolver, necesito por lo menos saber que el vector se llama vector. Entonces, esto siempre lo hacemos, solo que acá no me van a ver que lo inicializo en 0, sino que voy a usarlo como si nada pasara. ¿Sí? No voy a inicializar, no voy a cargar. ¿Sí? Voy derecho a procesar. Tengo mi vector y tengo que procesar. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tratar de modularizar la resolución. Lo que primero que me dice es cuál es el producto que más unidades tiene. Puedo crear un procedimiento para que muestre, ¿sí?, directamente por pantalla cuál es el ID del producto que más unidades tiene y cuántas tiene, por ejemplo. Entonces, voy a poner más unidades, porque no se me ocurre otro nombre, y le voy a pasar el vector y el len. Le voy a pasar vec y len. Después estoy modularizando, o sea, lo que hice es usé el código para modularizar visualmente lo que quiero lograr por cada uno de los puntos. Después voy a resolver el que menos unidades tiene, menos unidades, y también le voy a pasar vec y len. No existen estos procedimientos, no los creé, los estoy inventando ahora mismo con ustedes. Y el último es, vamos a ponerle la sumatoria de vec y len. Y return. Estos 3 modulitos van a resolver mi problema. Van a ser procedimientos en sí mismos que me voy a ocupar de desarrollar. ¿Sí? Estos procedimientos, básicamente, los voy a poner su encabezado y abajo los voy a resolver para lograr hacer o para lograr tener resuelto mi problema. ¿Sí? Bien, vamos a... Es más, voy a hacer algo muy práctico
Así no tengo que escribir Fede, las tres. Sí. en el último punto, ¿no puede nada más imprimir el len? Y te dice la cantidad total del Por eso, producto por eso, por eso, por eso hice el comentario cuando explicaba este punto. Me pide la Ah, perdón. cantidad total, no me pide el len. ¿Qué quiere decir la cantidad Bueno. total? La suma de las unidades de todos los productos. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perdón. O sea, tengo que sumar todas las unidades que tienen cada uno de los productos. Obviamente, solo voy a sumar o sea, las posiciones que están escritas en el vector, y cuáles son las posiciones que están escritas en el vector, la cantidad me la dice el len, por supuesto lo necesito. ¿Sí? Es como que hay que sumar el contenido. Hay que sumar el contenido de unidades. Claro. ¿Sí? Bueno, justamente. Entonces, tenemos. Esperen, me faltó algo importante. Lo que hice fue copié lo que habíamos definido recién y le estoy poniendo el tipo de dato, porque si no, no me dice, ¿qué me sirve que me pongas esto? No entiendo. Pero es el tipo de dato del vector int len. ¿Sí? Bien. Entonces, definí los prototipos, ahora, o los encabezados, ahora lo que voy a hacer es voy a desarrollar. Voy a arrancar a desarrollar el de más unidades. ¿Sí? El de más unidades, básicamente lo que va a hacer es, se va a fijar posición por posición, cuál es la unidad, o sea, quién tiene mayor cantidad, cuál es ay, pucha, las unidades que están en existencia, y las va a comparar contra la que definamos que es mayor. Recuerden que cuando buscábamos un mayor en un vector, una muy buena práctica era tomar el número 0, la posición inicial, como la que tenía el máximo. Entonces después, básicamente, comparaba contra esa que tenía el máximo guardado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a definir como estrategia de resolución es, primero tengo que tener una variable que guarde la posición, y después otra variable que guarde, ¿sí?, la cantidad. Entonces voy a definir int post del máximo, y le voy a asignar 0. ¿Por qué 0? Porque es la primera posición. Y voy a guardar int cantidad de unidades, ¿sí? Y le voy a asignar, no es muy, ahí está, cantidad de unidades, vamos a ponerlo todo porque si no, no se entiende, y le voy a asignar vec sub 0. Es decir, vec sub 0 punto, como habíamos llamado, cant. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que estoy guardando de entrada que el máximo de unidades lo tengo en la posición 0. Posición 0, cantidad de la posición 0. Y ahora tengo que comparar contra este valor, ¿sí? Contra este valor, más le voy a poner max para que se entienda. Voy a comparar contra max, ¿sí?, cada uno del resto de los que tienen en mi vector. ¿Sí? Voy a... Ay, se me colgó. Bueno, ahí está. Voy a hacer un for. Ahora sí, no lo arranco de 0, lo voy a arrancar de 1. ¿Por qué no lo arranco de 0? Porque el 0 ya lo definí, lo contemplé acá. ¿Se acuerdan que era algo que nosotros habíamos hecho en el pasado cuando trabajábamos con vectores y queríamos determinar un máximo? Lo arranco ahí en 1, mientras que i sea menor que el len, ¿sí? E i se va a ir incrementando de a 1. Esto es muy típico de cuando trabajábamos con vectores, y lo que a mí me va a importar es comparar el máximo con lo que tiene la cantidad, o sea, lo que tiene en esta posición el vector en cantidad. ¿Qué significa? Pregunto, si vec sub i punto cantidad es mayor que lo que tiene hoy almacenado max, ¿qué tengo que hacer? Entonces, a pos le voy a asignar i. Y a max le voy a asignar lo que tiene el vector sub i cantidad. De esta manera, básicamente, actualizo lo que yo cargué de entrada. Recuerden que cuando hablábamos de un máximo o de un mínimo, podíamos partir de que tomábamos como máximo o mínimo la primera posición y después el resto las comparábamos contra esa primera y le íbamos actualizando. Una vez que básicamente salgo del for porque corrí contra todas las posiciones, en post voy a tener la posición del que tiene la mayor cantidad de unidades, ¿sí? Y este va a ser el número. Entonces vengo y hago un cout directamente, ¿sí? Voy a hacer un cout diciendo, no sé, el producto, 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Así le dejo el lugar y lo muestro bien completito. Vec sub post punto código. Dejo un espacio para que no se pegue. Tiene el máximo de unidades con un total de, y acá pongo la cantidad que tiene. La cantidad que tiene la tengo en vec sub
pos.unidades o también lo tengo en max. Ahí elijan ustedes con cuál lo desean mostrar. End L. Entonces, de esta manera, básicamente el de más unidades lo resolví. Directamente en el procedimiento entrego el resultado. Traté de hacerlo bien prolijo, podría haber puesto directamente los datos y mostrarlo por pantalla, pero para que les quede por lo menos como el storytelling de lo que estamos armando. ¿Sí? Este es el punto A, es este punto. ¿Sí? ¿Vamos a hacer el punto B o tienen alguna duda sobre el punto A? Yo tengo una duda con respecto a la inicialización. Inicialización. ¿Sí? No Costó. lo inicializamos. Claro, no, pero no es por eso. Veo que nosotros estamos más acostumbrados a, por ejemplo, en el main. Veo que poníamos más unidades Beck, len y 0. Claro, ¿Por qué era? Era por justamente la porque nosotros posición. tenemos un vector creado, ¿sí? Sí. Tenemos un vector que estamos creando, definiendo y que vamos a cargar nosotros. En este caso, el vector viene dado. Con lo cual vos no podés decirle que len vale 0. Pues si decís que len vale 0, significa Claro, que no tenés no nada habría cargado en ese posición. vector. Claro. Entonces, y no es Eh, así. Pasa que vos no tenés en ningún lado el vector cargado. Tenés que resolver el ejercicio partiendo de que el vector supuestamente está cargado. o sea, que ya tiene determinada cantidad de posiciones, digamos. Que vos no tenés ni idea. A vos te lo dan y te dicen, tenés tu vector con tu len. No me importa lo que vale, no me importa lo que tiene cargado, calcula esto. El objetivo del ejercicio es hacer esto que estamos haciendo. Ujú. Está bien, Nada listo. más. Entonces, si vos acá ya le pones 0, está bien, sí, a mí no me va a cambiar nada si querés para la resolución, pues yo te tengo que evaluar esto, pero significa que no estás entendiendo que el vector viene cargado. Está bien. ¿Sí? ¿Habría Por algún eso. problema si le ponemos 0 y después le Y ingresamos 150? significa que no estás entendiendo que el vector está cargado. Y no sabes con cuántos está cargado. Está bien, está bien. Digo, no quiere decir que por eso va a estar mal todo el ejercicio, pero son cosas que restan. Entonces, ¿a vos te piden esto? Listo. Yo te lo pongo acá porque necesito después poder llamar o definir los procedimientos sin que se me explote de rojo todo lo que esté haciendo, ¿sí? Pero nada más. Ok. ¿Sí? Vamos ahora al de menos unidades. Es muy parecido. Si vemos el de más, o sea, si ya saben hacer este, van a saber hacer este otro, con lo cual voy a tener que guardar lo mismo, voy a tener que guardar la posición, y elegimos tomar como valor mínimo la primera posición, ¿sí? Como máximo la primera, como mínimo la primera. Después comparamos y ajustamos. Es una estrategia muy simple y que nos ayuda a no complicarnos tanto con esas definiciones. Por eso ustedes me pueden decir, imagínate que elijo un número muy grande de unidades para mínimo. Está bien, pero después tenés que comparar todas las posiciones. ¿Sí? Imagínate que elijo un número muy chico como máximo. Pero después tenés que comparar todas las posiciones igual. Entonces, es muy práctico hacer como este atajo de decir asigno la primera posición al máximo, asigno la primera posición al mínimo y listo. ¿Se entiende? Sí, sí, más o menos. Es como ¿Por que qué me más o confunde. menos? No, porque es como que llama primero a la mayoría de unidades, comienza desde 0, desde ya el vector predeterminado. Bueno, va recorriéndolo, dice la cantidad del producto y cuál es el que tiene más unidades. Después va por el de menos unidades y vuelve a inicializarlo todo desde 0. Eso es lo que me parece raro. Es como que me ¿Cómo vuelvo a confunde. inicializarlo de 0? Claro, posición 0, dice Vec 0, ya desde 0 todo. Eso es lo que me confunde. Pero no estás haciendo nada con el vector. No, perdón, no está modificando el contenido. Es No estás volver. modificando el vector, te estás trayendo lo que tiene en la posición 0 de cantidades y la posición 0. Y a partir del for que vas a hacer después, ya vas a la posición 1, que es la que le sigue. Ujú. ¿Sí? Está bien, está bien. Me Vamos a confundiste. hacer. No, está bien, vamos a hacer lo mismo. Int i igual 1, porque ya vimos que asignábamos el 0, y tiene que ser menor que len, y más. ¿Qué vamos a Profe, hacer? Sí. ¿qué recomienda? ¿Volver a copiar todo el coso? Toda la función sería. Va, el procedimiento en este caso. O Eh, hacer un copy-paste de lo de arriba, pero bueno, no. cambiando algún. Van a ver que va a quedar muy parecido, pero Son lo voy detalles a chicos que escribir cambian. porque sí, les aseguro que es tan mínimo el cambio que se les va a pasar.
Ah, bueno. Bueno. Por eso, y de hecho a mí saben que soy fanática de copiar y pegar, pero es tan mínimo el cambio que prefiero hacerlo y verlo al detalle. Otra vez me parece que mi conexión es inestable. Sí, se le está escuchando Sí, se medio está escuchando robótico. raro, sí. Mm, Bueno, acá es donde uno dice los 300 megas que pagamos no valen nada, ¿no? Espectacular. Tratemos de seguir y poder terminar a ver si nos Ahí acompaña. enviamos el key, profe. A ver, entonces, lo que voy a hacer es voy a preguntar, ¿sí? Si lo que tiene el vector en la posición I es incluso menor que lo que yo guardé en mínimo, y si es menor que lo que yo guardé en mínimo, voy a actualizar. Va a cambiar, si se fijan, significativamente lo de arriba en términos del signo nada más, ¿no? Pero bueno, vec.i.cant min. exacto, es menor, Cant es menor que min. Si esto ocurre, ¿sí? Lo que vamos a ver es que tengo que cambiar la posición, con lo cual a posición le voy a asignar i, y a mínimo le voy a asignar lo que contiene vec sub i, bueno, vec sub i, punto cant, ahí está. Y luego voy a mostrar por pantalla, acá sí, si quieren, por ejemplo, que ya que lo hicimos tan bonito, copio el de arriba porque no es tanto el cambio ahí, el producto en la posición tiene el mínimo de unidades con un total de 1000. ¿Sí? Este no me preocupa tanto, pero el otro, que era este signo y la forma de ajustarlo, digo, por las dudas, prefiero escribirlo. ¿Sí? Y con esto tenemos el segundo punto resuelto. Vamos con el tercero, ¿o hay alguna duda con este? Por ahora marcha. Excelente. Igual recuerden que ustedes tienen visto cómo es el máximo y mínimo de vector. Con lo cual, si bien ustedes buscaban un número como máximo y un número como mínimo, ahora estamos haciendo algo muy parecido. Así que esa lógica está buena revisarla para el examen y que la puedan practicar. ¿Sí? Sí, sí. Vamos con el otro. Oh, no, acá. Estaba copiando en cualquier lado. El abuso de copiar y pegar tiene sus consecuencias. Bien. Vamos a hacer entonces el de sumatoria. En este caso, lo que necesito de alguna manera es tener una variable, ¿sí?, que me permita guardar la suma. Si yo voy a acumular algo, lo que voy a necesitar es que esté inicializado en 0. Recuerden la importancia de inicializar las variables que definíamos como contador o como acumuladores. ¿Sí? Y ahora no tengo que preguntar, ni comparar, ni elegir una posición, sino que tengo que empezar a sumar la cantidad total que tienen los productos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo significa? Recorrer el vector, andás sumando en tu acumulador lo que tiene la cantidad de unidades por cada uno de los productos que tenés y mostrarlo por pantalla. Así que lo que voy a hacer es otra vez apelar a nuestro querido amigo el for, mientras que sea menor que len y más. Y lo que voy a hacer entonces es al acumulador que definí como sum, le voy a asignar lo que tiene sum más lo que tiene el vector, pero el vector en el campo que a mí me interesa, que es el de cantidad. ¿Sí? Sumo, cuando termina el for, significa que recorrió todas las posiciones que tiene el vector, y estoy en condiciones de mostrar por pantalla la suma de los productos dejo un espacio, ponemos la variable en L. Y de esta manera tenemos el tercero de los procedimientos listos. Con lo cual, resolvimos nuestro programa. Si se fijan, en la forma en que se los empecé a contar, cuando lo empezamos a resolver, arrancamos por el main, donde en el main limpiamos los pasos que no necesitábamos, ¿sí? Y nos metimos de lleno a decir, bueno, modularizo la resolución de mi problema. ¿Cómo la modularizo? Tengo un modulito para el que tiene más unidades, tengo un modulito para el que tiene menos unidades y tengo un modulito para la suma. Definimos los 3 procedimientos, casi así como vino, los escribimos, después los transformamos en encabezados y después los desarrollamos. Con esto resolvimos lo que nos pedían. Ahora, les hago una pregunta. Si yo vengo y corro esto que tenemos acá creado y armado, ¿va a funcionar? Si le cargamos un vector, sí. Así como está, ¿va a funcionar? No. Como un programa, no. ¿Por qué no va a funcionar? No va a Porque no mostrar hay nada en nada cargado en pantalla. prod.
Porque primero no van a mostrar nada por pantalla porque no tienen el vector en el mismo CPP. Van a decir, uy, entonces no anda, ¿qué me están pidiendo? No, lo que se está pidiendo es que dado un vector que existe y que alguien más se preocupó por cargar, ustedes puedan hacer esto. Entonces, de nuevo, si quisiera probarlo para el examen, bueno, tal vez está bueno que construyan un vector. ¿Se pide eso? No. ¿Les recomiendo que hagan eso? No. Sí, Perdés es tiempo. seguir, perdés un montón de tiempo. ¿Sí? Piensen que ustedes tienen 1 hora 45 para resolver el examen. Igual ya vieron que es bastante rápido la resolución. Imagínense que con toda la explicación hicimos 3 ejercicios y vamos menos de 1 hora. Con lo cual están de sobra para lo que hay que hacer, pero lo interesante de esto es que vayan a lo que les piden. Entonces no pierdan tiempo creando un vector, haciendo la carga masiva, buscando que todo eso funcione, porque también le van a agregar un problema a la resolución, que es, van a estar haciendo algo que no les pidieron. Cuando hacen algo que no les pidieron, no lo vamos a evaluar como bien, porque hicieron algo que no se pidió. Entonces yo no sé discernir si es que sabían que el vector estaba, pero lo quisieron crear por su cuenta, o no entendieron que el vector ya estaba y se mandaron ustedes a crearlo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿por qué le dedico tiempo a resolverlo? Para que vean que esto es lo que pretendo que ustedes escriban en sus exámenes. ¿Sí? No estoy queriendo que armen un vector. No les estoy pidiendo que carguen un vector. Ahora, puede ser que el ejercicio, en lugar de decirles, dado un vector, les diga, por ejemplo, genere un vector. Y bueno, y ahí sí, los pasos son los que vimos siempre. Defino, inicializo, cargo, proceso y muestro. ¿Sí? Depende del ejercicio. Puede ser que haya ejercicios que le piden que genere un vector, sí. Puede ser ejercicios que le pidan que el vector ya está dado y que hagan cálculos específicos, sí. Entonces, digo, depende de lo que le pidan, ajustense, mejor dicho, a lo que es el enunciado. ¿Dudas o consultas hasta acá? Nada. Es que no sé qué preguntar, porque medio que me perdí cuando hacíamos el código, pero no pregunté para no ¿Pero en qué interrumpir. parte te perdiste? Pará, vamos a poco. ¿En qué parte te perdiste? No, porque entendí hasta la parte de lo del max igual vector i punto cant, pero tipo el primer for, ¿viste? Pero después, Sí. o sea, nada, no pregunté. O sea, vos tenés máximo de unidades, mínimo de unidades y la sumatoria. Vamos por la más fácil. La sumatoria básicamente es sumar las cantidades de todos los productos y mostrarlo. Recorrí absolutamente todo el vector, sumé cada uno de los campos que tenía cantidad en este acumulador y lo mostré por pantalla. Okay. Una acumulación simple y tradicional. ¿Sí? Sí, sí. Después vamos ahora al que es máximo y mínimo. En el caso del máximo y mínimo, lo recomendable siempre es, y esto como truco, ¿sí? No es que en la bibliografía dice siempre toma la posición 0. No, no lo dice así. ¿Sí? Vos lo que necesitas es decir, bueno, yo tengo que comparar cuál es el máximo de mi vector y cuál es el mínimo de mi vector. No está mal que asuman que el primero es el máximo y que el primero es el mínimo en el segundo caso, ¿no? Entonces, en la posición 0, yo digo que va a estar el máximo de entrada, con la cantidad que tiene en la posición 0, al igual que lo digo para el mínimo. Voy a decir que la posición 0 es la que tiene el producto con el mínimo, con la cantidad que dice la posición 0 que tiene de unidades. ¿Sí? Sí. Y después, como la posición 0 ya la procesé, porque ya dije que era la mayor o la menor, dependiendo del caso, tengo que recorrer desde la posición que sigue, que es cuando i vale 1, hasta el final del vector, comparando con la que yo dije que era el máximo, o comparando con la que yo dije que era el mínimo. Entonces, pregunto, básicamente, en el caso del máximo, recorriendo de nuevo, ¿no? Desde la posición 1 hasta que termina, che, lo que está en bec sub i.cant, ¿supera a lo que yo dije que era el máximo arbitrariamente? Si lo supera, entonces quiere decir que encontré un nuevo máximo. Modifico la posición y modifico el valor. ¿Sí? Ah, ok, sí. Lo que yo guardé era menor que lo que definí que era ser más chico. Si me dice que sí, modifico la posición y modifico lo que dije que era el mínimo. Una vez que termino de preguntarle esto a todo el vector que tengo, que me pasaron por parámetro, listo, voy y lo muestro por pantalla. Entonces, che, el producto Pepito de código tal tiene el mínimo de unidades con un total de X unidades. El producto en la posición POS de código Pepito tiene el máximo de unidades con un total de máximo.
¿Se entiende? Sí, Esto que nosotros hacemos acá, que estoy marcando ahora con azul, tiene que ver con la estrategia de cómo identificamos los máximos y mínimos para hacerlo de la manera más práctica posible. De nuevo, si lo buscan, no lo va a decir así en la bibliografía, ¿sí? Pero sepan claro. que es algo muy común que hacemos para justamente partir de que seguro tengo un mínimo que pertenece a mi vector y seguro tengo un máximo y después comparo contra ese. Ok. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. volviendo al ejercicio, me decían que yo tenía un vector, dado un vector, listo, el vector existe, no lo tengo ni que cargar, ni que inicializar, ni que nada, ¿sí? Entonces el vector existe, y tengo que saber cuál es el máximo de unidades que tiene y cuál es el mínimo de unidades que tiene. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue, creé como esas 3 modulitos para resolverlo, cada uno con un procedimiento asociado. No cargué el vector, no inicialicé el vector, y no es que lo definí. Usted me va a decir, che, Yami, pero pará, esto vos lo ponés y para mí lo estás definiendo. En realidad lo que estoy haciendo es dentro del main, estoy escribiendo que se va a llamar así para que no me rompa todo. ¿Sí? Claro, tengo el código. Sí, sí, o sea, me gusta cuando pregunto esto al final y nada, haces como un resumen de lo que pasó en el Está código. perfecto. Lo importante es que ustedes se lleven y entiendan el por qué hacemos cada cosa y cómo lo tendrían que resolver ustedes, porque después esto, digamos, no me van a tener Claro. a mí en la explicación, lo van a tener que hacer ustedes, pero teniendo un ejemplo y entendiendo el cómo, me parece que podría estar bueno. Mm. Bien, ahora viene el que tal vez nos lleve un poquitito más de tiempo, ¿sí? Y de archivos aparte, creo. Que es el de archivos. Pero no es que me va a llevar un poco más de tiempo porque no sabemos, es porque tengo que prestar atención a algunas cositas que vimos la última clase. Entonces, como que, si bien puede ser el que más fresco tengamos, bueno, nada, puede ser que también sea al que más necesitemos darle bolilla, ¿sí? Sí. Ustedes, evidentemente, mi vecino está haciendo agujeros en la pared y yo escucho el ruido de la agujereadora. ¿Ustedes lo escuchan? No, no, no se escucha Perfecto. nada. Significa que tiene excelente cancelación de sonido el headset. Bien, vamos ahora con el ejercicio que sigue. Vamos a crear entonces el archivito para el ejercicio número 4. Bien, no me copié esto. Ahora va de vuelta, ¿eh? Ahí está. Ahora sí me gustó. Voy a copiar el enunciado. Perfecto. Lo copié simplemente para que nos quede como contexto acá en el CPP. Y básicamente muy temático de que se vienen las vacaciones de invierno y de que se agregan siempre contenidos digitales para los chicos, se tiene un archivo que contiene las películas infantiles en una plataforma digital con los títulos disponibles para Argentina. Dicho archivo contiene las películas agregadas con motivo de las vacaciones de invierno y el archivo se llama infantil.dat, sin orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si vino un Netflix, por ejemplo, y agregó 20 películas para niños, ¿sí? En las vacaciones de invierno, con motivo de las vacaciones de invierno, vamos a tener 20 registros que tienen el código de la película, la cantidad de opiniones positivas y la cantidad de vistas. ¿Sí? Básicamente es un struct que tiene entonces 3 campos, los 3 del tipo entero, uno con el código, otro con las opiniones y otro con las vistas. ¿Sí? Entonces yo tengo un archivo infantil.dat que contiene, ¿sí?, los registros de estas películas. Algo que me dice, y que es muy importante, ¿sí?, porque si se fijan rápidamente en qué es lo que pide el ejercicio, me pide ordenar el archivo por las opiniones y me pide listar las 10 películas que más vistas tuvieron. ¿Sí? Pero evidentemente si me dicen ordenar, y ustedes recuerdan la clase pasada, para ordenar yo necesitaba tener una información que era muy importante. ¿Cuál era esa data? ¿Se acuerdan? Voy un paso para atrás. ¿Se acuerdan con qué yo ordenaba el archivo? Ah, con el insertar ordenado, ¿no era? El insertar ordenado, ¿de qué estructura? Uy, pará. Creo que habíamos hecho con un struct. Con Puede un ser. vector.
lo habíamos Ah, hecho. con un vector. Ok. El insertar ordenado es un procedimiento de vectores, ¿sí? Ok. Con lo cual, lo que nosotros usábamos era un vector para justamente poder ordenar el archivo. ¿Cómo era lo que hacíamos? Leíamos el archivo, cargábamos el vector, y después del vector escribíamos en el archivo, ¿sí? Tengo por acá abierta la clase pasada. Si vemos la clase pasada, ¿sí? Vamos a ver que hacíamos eso. Teníamos básicamente un vector que me era muy importante que me dijeran la cantidad máxima para que yo pudiera definir el vector. Básicamente inicializábamos el vector y luego lo insertábamos ordenado en la medida que íbamos leyendo del archivo. Leíamos del archivo, insertábamos en el vector y luego del vector escribíamos en el archivo. Esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Con muchos comentarios porque vamos explicando cada uno de los pasos, pero en líneas generales era defino el vector, inicializo el vector, abro el archivo, leo el archivo, cargo en el vector, cierro el archivo, reabro el archivo para escribirlo, recorro el vector y voy escribiendo el archivo, cierro el archivo y terminó mi programa. Eso era como nosotros en líneas generales teníamos los pasos vistos para poder ordenar un archivo. Me piden que ordene un archivo, fantástico. Entonces tengo que hacer eso mismo, pero con mi archivito ahora, ¿sí? ¿Cuál era entonces la información importante que me decían y que para mí era fundamental que la reconociéramos rápido? No era nada más y nada menos que me tienen que decir la cantidad máxima de películas, porque yo tengo que poder definir el vector. Si yo no tengo la cantidad máxima, no tengo la más mínima idea cuánto va a medir mi vector. Y si yo no tengo la más mínima idea de cuánto va a medir mi vector, entonces no lo puedo usar. No lo puedo definir y no lo puedo cargar. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso es muy importante que me agreguen esto. Y después me dicen el punto B que dice listar las 10 películas más vistas que más vistas tuvieron, perdón, agregando toda la info. Entonces, de alguna manera tendría que tener justamente un insertar ordenado, por ejemplo, por la cantidad de películas que tuvieron más vistas. Bien, vamos a pensar cómo resolvemos esto, ¿sí? De una manera prolija y recordando que yo solamente puedo leer el archivo una vez. ¿Por qué me interesa resolverlo de una? Porque yo puedo leer el archivo una vez para resolver el punto A y el punto B. No es que leo una vez para el punto A y leo una vez para el punto B. Solamente tengo que leer una vez el archivo. Entonces, cuando piense en lo que tengo que hacer para el punto A, también voy a tener que pensar en lo que tengo que hacer para el punto B. Bien, vamos entonces de a poquito a resolver este ejercicio. Van a ver que la primera vez parece muchísimo, pero después sale casi de manera automatizada, como hablábamos la clase pasada. Y lo que tengo que empezar a ver es, de entrada, voy a necesitar Agregar la incluir, librería. exacto, un include de la stdio.h. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo siguiente que tengo que hacer es enfocarme en el struct que tenemos. ¿Qué struct tenemos? ¿Sí? En el que decía código de película, opiniones y listas. ¿Sí? Entonces voy a crear un struct que se va a llamar peli, porque se me ocurrió, no por otra cosa, que va a tener entonces tres campos. El primero va a ser El un campo código. entero que tiene el código. Después el segundo va a ser un campo que tiene las opiniones, OPI, y el tercero va a ser un campo que tiene las listas. ¿Sí? Este es mi struct. Punto. Ahora, yo les dije que necesitaba usar un vector para poder ordenar, y evidentemente acá también me piden algo de orden, con lo cual es probable que tenga que usar dos vectores. Así que antes de empezar a escribir código y de hacer los pasos para resolver, vamos a chequear cómo lo haríamos. Para ordenar el archivo, sabemos que tenemos que leer todo el archivo, cargarlo en un vector y del vector pasarlo al archivo. Con lo cual, voy a necesitar tener, ¿sí?, un vector para ordenar, un vector para el punto A. Podemos ponerle que voy a tener un vector. Ahora después los pongo en el lugar que tiene que estar, simplemente para ir tomando nota en algún lado. Ahora, para el punto B, yo tengo que lograr tener algo ordenado por las vistas, ¿sí?, y las 10 primeras las tengo que poder mostrar. Yo sé que en total tengo 50, con lo cual no está mal que tenga un segundo vector con las vistas, que tenga también 50 posiciones, pero que vaya ordenando de mayor a menor, ¿sí?, las por vistas. Entonces, después, para resolver mi punto B, lo que hago es mostrar justamente las 10 primeras. Entonces, me suena bien. Voy a crear un vector A y un vector B. A para el punto A, B para el punto B. ¿Sí? Con lo cual, si los tengo que crear, estos vectores los voy a tener que inicializar, ¿sí? Los voy a tener que, vamos de a poco, definir primero, inicializar después,
lo voy a cargar mientras leo, ¿sí? Mientras leo el archivo, y voy a tener que después, en el caso de la A, usarlo para pisar el archivo, ¿sí? Y para el caso B, lo que voy a tener que hacer, en realidad, es usarlo para mostrar los 10 primeros. ¿Se entiende cuál es mi estrategia? Voy a definir entonces dos vectores, voy a usar esos dos vectores para hacer todo lo que me piden. ¿Sí? Bien, como estamos trabajando con vectores, lo que voy a necesitar es usar los procedimientos necesarios para, perdón, para inicializar y para, insertar ordenado. Nosotros vimos, me voy a mover ahora por un ratito el CPP de la clase pasada, ¿sí? Que necesitamos tener estos tres para hacer todo eso. Así como están, voy a usar del copiar y pegar y me los voy a traer. Solamente que se va a romper en el sentido de que no tienen el tipo de dato que necesito que tengan. Pero bueno, donde dice algo lo voy a reemplazar por peli. Sí. Para que me sirva. De vuelta, solo estoy definiendo los encabezados. Ya habíamos visto cada uno de los campos, mejor dicho, los argumentos que tiene que tener cada uno de los procedimientos para poder funcionar. ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue agarré y me traje los encabezados. ¿Sí? Ahora bien, hagamos de cuenta por un ratito que estoy justamente en un parcial. Y estos ya los vimos, ya los conocemos. Los tengo que editar un poco, sí, puede ser. Pero lo que voy a hacer es, voy a copiármelos tal cual. ¿Sí? Lo voy a hacer como sería suficiente para el examen y lo voy a hacer para que me quede completo. Les pido ahí que van a tener que sí o sí o anotarlo ahora o mapear con la grabación para acordarse cuándo uso uno y cuándo uso otro. ¿Sí? Pero voy a tratar de reforzarlo y que quede bien, bien claro. Lo que hice acá fue agarré y me copié lo que estaba, chicos. O sea, no cambié nada. Pero resulta que sabes que ya no tenés los mismos campos que alumnos, ahora tenés los campos de PET. Bueno, lo que me voy a enfocar es a lo que copié, le voy a cambiar el tipo de datos directamente. Obviamente voy a tener un vec sub i que es código y que voy a tener que pasarle un código, no le voy a poder pasar otra cosa. Voy a tener otro campo que es de las opiniones, que va a esperar recibir las opiniones. Y después voy a tener por último un campo que va a ver las vistas y que espera recibir vistas. Pero tengo 3 campos, no 4, ¿sí? Con lo cual, el cuarto se va. Ahí resolví rápidamente el inicializar. De nuevo, cambié los tipos de datos y actualicé los campos que teníamos. Vamos ahora al insertar. ¿Sí? Pero, En el profe, insertar, sí. perdón, esto nada que ver con la explicación, pero un compañero del grupo de WhatsApp antes me avisó de si podías darle el presente porque no podía asistir hoy a la clase. Se llama Fran Morón, Espera que lo anoto. para que sepas. Nada, me olvidé Ok. de decirte antes y nada, acabo del grupo y dije, me olvidé. Dale, listo, anotado. Genial. Perfecto. Bueno, entonces actualizo también acá, donde decía el viejo tipo de dato con lo que tengo. Ahora, cuando yo veo acá, tengo los campos del viejo tipo de dato. Bueno, hago lo mismo. Actualizo como lo teníamos. Con esto que estoy haciendo, ¿sí? Con esto que estoy haciendo funcionar justamente mis insertar y mi insertar ordenado y mi inicializar con el nuevo tipo de dato que tengo, ¿sí? Con lo cual, vamos de a poco. El insertar, recuerden que me falta uno, me olvidé cuál era, vistas. Hablar y escribir no siempre es muy fuerte, hacerlo a la vez. Recuerden que el insertar lo que recibía era una posición en la cual yo iba a insertar el contenido que le pasara. Iba a insertar valor, con lo cual, básicamente lo que está haciendo acá es mover las posiciones hasta insertar el valor. El que va a definir el orden es el insertar ordenado y ahí vamos a tener que hacerle un poquitito más de tuning que lo que le venimos haciendo a estos dos, ¿sí? OPI, OPI y vistas, vistas. Y borro el último campo, ¿sí? De nuevo, lo único que hice fue ajustar al tipo de dato nuevo que tengo. Ajustado al inicializar, ajustado al insertar, ¿sí? Ahora el insertar ordenado, ¿sí? ¿Qué me va a pasar con el insertar ordenado? Yo necesito tenerlo ordenado por opiniones positivas uno y por vistas el otro. Voy a tomar solo el de opiniones positivas, ¿sí? Y voy a ajustarlo con el de opiniones positivas.
Entonces, el insertador ordenado va a trabajar con opiniones positivas. Voy a ajustar acá el tipo de dato que necesito, que eso sí, va acorde al tipo de dato que estoy trabajando, y básicamente me dice que tenía que buscar, ¿se acuerdan que la primera parte veíamos dónde se cargaba el valor para determinar la posición? ¿Sí? Entonces lo que tengo que comparar es, decía, esperen, no me acuerdo el enunciado, por opiniones positivas. Es decir, podríamos hacer de mayor a menor, o de menor a mayor, no dice nada en realidad acá. ¿Sí? Entonces vengo y digo, bueno, tengo que buscar en dónde es que va lo que yo ahora voy a cargar. Entonces voy a poner acá vec sub i. Si vec sub i, por ejemplo, es menor, vamos a ponerlo de menor a mayor. ¿Sí? Si no, le cambio el signo y es lo mismo. Vec sub i punto opi es menor o igual que valor punto opi. Ah, bueno, pero así te queda de menor a mayor. Si lo querés de mayor a menor, listo, vengo acá y doy vuelta al signo. Y listo. Como quieran, dejemos 1 y 1, así nos queda resuelto de las dos maneras. ¿Sí? Entonces tengo el de opiniones positivas, y acá básicamente encontré la i en la que iba, y vengo luego y tengo que cargar en el caso de si era la última posición, o llamar al insertar, que nuestro insertar ya quedó perfecto. En la parte que era el campo, hago lo mismo que hice en todos los anteriores. Cod, opi, bueno, hubiera sido genial borrar esta. Opi, vistas, y borro el último. De esta manera, tengo mi insertar ordenado, que lo que hace es ordenar por las opiniones. Yo lo que puedo hacer, ¿sí?, es poner insertar ordenado A e insertar ordenado B, o usarlos de igual manera y aclarar en algún comentario en la segunda. Yo lo voy a hacer primero de la manera más completa. Voy a poner insertar ordenado A. Acá lo voy a llamar A, y el A básicamente lo que va a hacer es para las opiniones. Voy a copiar tal cual esto, encabezado, cuando digo esto, perdón, era el encabezado, y voy a generar el B para que ahora, en lugar de ordenarme por las opiniones, lo que haga es me ordene justamente por las vistas. ¿Sí? Voy a venir acá y rompí todo. En lugar de tocar control B corta, toqué control B larga. Bueno, ahí pasó. Lo pude cancelar. Le pongo acá B. Entonces, acá lo que va a hacer, en lugar de por las opiniones, lo va a hacer por las vistas, y lo va a hacer de mayor a menor. Entonces, cambien donde dice OPI por vistas, el signo para el otro lado, y a partir de ahora ya tengo listo mi insertar ordenado. ¿Esto es todo? Sí, es todo. Y tengo entonces ajustado el insertar ordenado para que funcione de las dos maneras. Esto es lo ideal y es súper rápido de hacer, y lo pueden utilizar. Si están medio jugados con el tiempo y solamente cambian el A y después hacen un comentario de que usarían el B con opiniones positivas, también es lo mismo. A mi forma de verlo, con la aclaración es suficiente, ¿sí?, por lo menos para la instancia de parcial. Lo ideal sería que lo puedan modificar rápido, como lo hice. Si se fijan, es literalmente muy poquito tiempo y queda correcto el ejercicio resuelto. ¿Sí? Pero de vuelta, ustedes no lo van a tener que compilar en el parcial. Entonces, tengo resueltos todos los procedimientos que necesito para trabajar con vectores. Ahora estoy en condiciones de empezar a resolver mi problema. Lo primero que tengo que hacer es definir el vector. ¿Cómo defino el vector? Peli, ¿no? Perfecto, Peli. Vec y Sí, 50 era, porque había máximo perfecto. 50. Y siempre que definimos un vector, El ¿qué tenemos len. que definir? El len. Len. ¿Y el len cuánto vale acá? Sé que no, ¿no? Sí, con confianza, vale 0 porque estoy Ah, definiendo el vector para crearlo. Puedo aprovechar ya que estoy digamos, definiendo, y también defino el puntero del archivo, así ya lo tengo, total no lo estoy abriendo. ¿Sí? file, Entonces, file, asterisco, ¿y cómo le ponemos? Títulos. Peli también, ¿no? Me pasa que peli va a ser repetitivo. Le puedo ok. poner, Cualquier nombre, ¿no le podías poner Títulos. acá? bueno, vamos a ponerle títulos. Ah, sí, queda re, no importa. Entonces tenemos definido el vector y tenemos definido el archivo. Acto siguiente, no voy a abrir el archivo porque todavía no inicialicé el vector. Entonces me voy a ocupar de inicializar el vector. Para inicializar el vector tengo que crear un valor de inicialización, ¿se acuerdan? Porque ahora tengo un vector que es de tipo registro, no le puedo pasar el 0 así tan amablemente. Entonces voy a definir una variable que va a ser del tipo peli, que va a ser justamente mi valor de inicialización.
Y voy a ir a ini.code y le voy a asignar 0 porque es como quiero inicializar ese campo. A ini.opi Sí. y lo voy a inicializar en 0 porque es con el valor que quiero inicializar ese campo. Y a ini.vistas lo voy a inicializar en 0 porque es como quiero inicializar ese campo. Dicho de otra manera, en ini tengo justamente, ¿sí?, todos los valores en 0. Así que estoy en condiciones ahora de llamar al inicializar con el vector, ¿sí?, que se llama pec, con el len, que se llama len, y, no, perdón, leí el de abajo. Estaba mirando acá abajo y no estaba mirando el de acá arriba. Acá. Cantidad de posiciones, que sabemos que son 50, y el valor de inicialización que se llama ini. Si lo escribo bien, sería aún mejor. Ahí está. Bien. Entonces, a partir de acá, ya logro tener mi vector inicializado con ceros en cada uno de los campos, en cada una de las posiciones. A partir de ahora, mi vector está listo para empezar a funcionar. Ahora, ¿cuántos vectores necesito? Si yo voy a tener, digo, una vez que ya entendimos los pasos, vuelvo para atrás a ver si lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo necesito tener un vector para poder justamente usarlo para ordenar el archivo. Pero también voy a necesitar otro para entender cuáles son los que más vistas tuvieron. Entonces resulta que voy a necesitar tener un vector A y un vector B, ¿no? Claro. Entonces voy a definir mi vector A con su len A y voy a definir mi vector B con su len B. ¿Podría hacerlo con uno solo? Sí, pero en realidad sería muy complejo porque después tendría que reordenar. Cuando pensamos en ordenar vectores, ¿qué dijimos? Lo que tendríamos que hacer es insertar ordenado, no ordenar porque tiene mucho uso de recursos. Entonces, creo el segundo vector. ¿Sí? ¿Los dos con la misma, el 50? Sí, ¿por qué en 50? Porque yo sé que máximo tengo 50 títulos, ¿sí? Si ordeno y está lleno el archivo, voy a tener 50 posiciones ocupadas. Y en el caso de las películas, yo me tengo que poder analizar todas las que estén cargadas, que pueden ser 50, y después me quedo con 10. Pero esas 10 es porque lo voy a ir ordenando. Entonces, lo que va a cambiar es que yo no te voy a mostrar el vector entero, te lo voy a mostrar hasta 10. ¿Sí? Claro. Pero tengo que tenerlo todo porque no sé si las primeras 10 que leo son las que más vistas van a tener o va a estar todo mezclado en el medio. Entonces, sí o sí, tengo que poder ser capaz de insertar ordenado e ir ordenando, ¿sí?, por la cantidad de vistas que tengo. ¿Sí? Entonces acá, en el inicializar, ya no es todo tan color de rosas, tengo que llamar para los dos. Uno para bec A y otro para bec B. Listo, pero el copiar y pegar lo simplifica bastante. Ahora sí, ahora tengo mis vectores definidos, mis vectores inicializados y listos para poder ser escritos, o cargados, mejor dicho, con lo que yo necesite. ¿Qué es lo que yo necesito? Y ahí ya está en el archivo lo que yo necesito. Con lo cual es un excelente momento para poder abrir el archivo. Así que a títulos le voy a asignar el fopen. Acá, ¿cómo dijimos que se llamaba en el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está más para allá. Dijimos que el archivo se llamaba infantil.dat. ¿Sí? Infantil.dat. Y lo vamos a abrir, por supuesto, para leer primero. ¿Sí? De vuelta, ¿cuántas veces vamos a leer? Una sola. Una sola. Una y solo una. ¿Sí? Uy, ahí me está marcando en rojo el fopen. Esto recuerden que era porque yo le había agregado la nueva librería y hasta que no le dé guardar no reconoce que tiene esa librería y cuando le dé guardar automáticamente me lo pone del colorcito que necesito. ¿Sí? Es como que se da cuenta que sí tiene esa función dentro de la librería que habíamos agregado como stdio.h. Bien, hago la apertura. Una vez que hago la apertura, estoy en condiciones de ir a leer. ¿Qué necesito tener para poder leer del archivo? ¿Qué necesitábamos crear? Un auxiliar. Un registro auxiliar. Ese registro auxiliar básicamente iba a ser el responsable del bloque que leo, cargarlo en memoria para poder, leer, procesar y lo que necesite. Perdón, no quería poner igual. Eso a veces me pasa que hablar y escribir no es muy fuerte. Defino raux y ahora sí estoy en condiciones de leer. Bien, lo primero y principal voy a tratar de hacerlo en orden ahora, no voy a empezar de atrás para adelante como suelo hacer. Y lo primero es, ¿en dónde voy a guardar lo que voy a leer? Lo voy a guardar en el registro que acabo de crear, pasándole que la dirección de memoria. Entonces, ampersand raux. Lo siguiente es el tamaño del bloque. ¿Sí? El tamaño del bloque va a venir por el size of del struct
peli. ¿Sí? Sí. La cantidad de bloques siempre dijimos que va a ser 1, ¿sí? ¿Y de dónde? De títulos. Punto y coma. Ahora bien, hago una lectura afuera y después ¿en dónde me metía? En el while. En el while. While, mientras que no sea final del archivo de títulos, voy a hacer. No importa lo que voy a hacer, pero yo sé que antes de salir del while tengo que volver a leer. ¿Para qué? Para que no se genere un loop infinito. ¿Sí? Con lo cual, nada, puse el while y el fread para no olvidarme abajo. Ahora, acá, adentro del while, es donde pasa, digamos, la magia de lo que me piden. ¿Y cuál es la magia? Y mira, si tenés que ordenar, tenés que insertar ordenado en el vector justamente por las opiniones positivas. Y para poder resolver el punto B, tenés que insertar ordenado en el vector B. Fantástico. Entonces la magia que voy a hacer acá va a ser insertar ordenado A, porque lo voy a hacer primero para el A, le voy a pasar vec A, le voy a pasar len A y le voy a pasar r aux. ¿Sí? Y lo mismo para el B, insertar ordenado B, le voy a pasar el vector B ahora, el len B, acá hay que prestar atención de no equivocarse con, los nombres cuando le ponemos nombres tan similares, y también le voy a pasar a reaux. ¿Por qué? Porque lo mismo lo necesito cargar en un vector primero ordenado por las opiniones positivas, que va a ser con el que voy a usar luego para reemplazar los campos de mi archivo, y en el otro también necesito cargar lo mismo para poder ordenarlo por las vistas y poder mostrar lo que me pide el punto B. Pero es el mismo contenido, no tengo que cambiar nada hasta ahora, ¿sí? Entonces, grabo RAUX y RAUX en ambos. ¿Algo más tengo que hacer acá como parte del procesamiento? Estoy leyéndole un registro. Lo cargo en el vector A ordenado, lo cargo en el vector B ordenado. Lo ordenado significa, va a terminar cuando salgo de esta lectura, voy a tener un vector que va a tener todo ordenado por las opiniones y otro vector que va a tener todo ordenado por la cantidad de vistas. ¿Yo eso era lo que quería lograr después de leer mi archivo? Sí, ¿no? Ah, sí, con confianza, sí, eso era lo que quería lograr. Con lo cual, cuando salí del while, terminé de usar mi archivo en modo lectura. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente entonces? Lo cerramos de golpe. Fclose. ¿Sí? Fclose, títulos. Recuerden que también podíamos poner un rewind, ¿sí? Pero vamos a cerrarlo. Ahora, lo que puedo decir es, tengo que resolver el punto A. El punto A sería ordenarlo. ¿Cómo lo ordenábamos? Tengo que abrir ahora mi archivo de vuelta para escribirlo, recorro el vector y cada uno de los registros que tiene el vector los voy a ir escribiendo en el archivo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a abrir títulos, pero ahora en lugar de para leerlo, lo voy a abrir para escribirlo. WB, punto y coma, y ahora, entonces, lo que voy a recorrer no va a ser el archivo, lo que voy a recorrer va a ser el vector. Entonces, para recorrer el vector, ¿cómo era, qué es lo que usamos por excelencia para recorrer el vector? Un for. Perfecto, un for. Utilizando siempre a nuestra amiga int i igual 0, mientras que sea menor que el len y vaya incrementándose de a 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a escribir el registro que tenemos en el vector en el archivo. ¿Y eso cómo lo hacías? Lo hacíamos, ¿se acuerdan? Con el ferrite. Con el fwrite, exacto. Ah, Con el fwrite era la función que usábamos para escribir. ¿Y qué parámetros le pasamos? El primer parámetro de todos era lo que tiene que escribir. ¿Y quién tiene lo que tiene que escribir? Vector A. El vector A en la posición i. Entonces le paso el ampersand, porque tengo que pasar la dirección de memoria, de vec A sub i. Este es el registro que tengo que tomar del vector e ir y escribir en el archivo. ¿Sí? Después vienen los más comunes, que son el size of, que básicamente es el tamaño del bloque, que va a ser del struct peli. Después va a ser la cantidad de bloques y finalmente va a ser el archivito. Punto y coma. ¿Che, algo más tengo que hacer acá adentro? No. Por cada uno de los registros tengo que ir y escribirlos en el archivo. Una vez que termine de pisarlos, porque terminó el for, ¿qué tengo que hacer? cerrar el archivo. Cerrar el archivo. ¿Sí? Pero ¿por qué no entendí por qué no lo hicimos con el vec B?
Porque no nos pide eso, ¿no? La Bien, consigna. porque el BEC A lo que hacía era, quedaba ordenado por opiniones positivas, que es lo que me Ah, pide. ok. Claro. Y el BEC B estaba ordenado por cantidad de vistas, que es lo que me pide el siguiente de los puntos, ¿sí? Sí. Entonces, tengo que sí o sí, para ordenar, usar BEC A. Perdón, acá me olvidé. Y ahora tengo que responder el punto B. El punto B era, ¿sabes qué? Mostrame por pantalla, ¿sí? Mostrame por pantalla las 10 primeras, ¿sí? Películas que más opiniones tuvieron, mostrándome toda la info de las películas. Entonces me voy a meter en otro for, pero ahora ya no para el vector A, sino para poder recorrer el vector B. También voy a definir mi int i igual 0, mientras que i sea menor que len b, punto y coma, y más. ¿Y qué es lo que voy a hacer básicamente acá? Por cada registro que tengo, perdón, len b no, chicos, pasé de largo como una campeona. Tengo que mostrar los 10 primeros. 10, ¿sí? Lo que voy a hacer es justamente mostrar por pantalla cada uno de los campos de estas 10. Podemos poner, por ejemplo, algún layout que sea de corte, ¿no? Podemos ponerle algo así como para que se muestre las líneas y me haga la separación. Podría no ponerlo y está bien. Y lo que vamos a hacer es layout, ¿sí? Vamos a escribir código. Estoy poniendo para ponerlo bonito, si muestro, cumplo igual con lo que me piden, ¿sí? Voy a poner b sub i.code en L, y ahora, olvídense que vaya a escribir esto 2 veces más, lo voy a copiar y pegar y cambiar, ¿no? Entonces acá era opiniones positivas, Y en otro vistas, ¿no? y el otro era vistas, exacto. Y con esto muestro solo 10, ¿sí? Sí. Algo fácil y rápido de hacer, algo que nos puede pasar, ¿sí? Es que en realidad tengamos menos de 10 películas cargadas. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Y qué va a pasar si yo tengo menos de 10? Resulta que voy a mostrar un montón de posiciones con 0. Algo que sería bueno hacer, teniendo en cuenta este inconveniente que se puede presentar, es preguntar, por ejemplo, si el len de B es mayor que 10, ¿sí? El len B es mayor que 10, si el len de B es mayor que 10, quiere decir que yo tengo que sí o sí mostrar justamente solo estas 10. Es decir, poner el 10 acá. Si no, tengo que mostrar las que tengo. Puede ser que sean menos de 10. Entonces voy a mostrar los que tengo hasta el len. Voy a copiar esto mismo, ¿sí? Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí dentro, y acá en lugar de ponerle el 10, le pongo el len B. Esto, de vuelta, lo estoy haciendo porque puede ser que no tenga 10 películas y me pidan 10 películas. Imaginémonos que ustedes no se dieron cuenta de esto. ¿Cuán grave es? Es mínimo. Esto es un detalle, ¿sí? Esto no es algo que va a cambiar trascendentalmente la nota del ejercicio. Lo muestro para aclarar que puede llegar a pasar de que en realidad no tenga 10 películas en mi archivo, entonces realmente no me tenés que pedir las 10 más, no me va de vuelta. No me podés pedir listar las 10 que más vistas tuvieron si ni siquiera tenía 10 para mostrar, con lo cual uno puede agarrarse, bueno, el enunciado es confuso y está bien. Yo lo muestro, ya que lo estamos haciendo con tiempo, no nos corre la presión del examen ni nada, cómo sería si tengo, por ejemplo, menos de 10 películas. Si ustedes ponen hasta acá, sin el if y sin el else, va a estar bien, ¿sí? Pero de nuevo, aprovechando que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, prefería aclararlo y ponerlo. ¿Se entiende esto? Esto último. Sí. Sí. Sí, sí, se Ok, entiende. perfecto. Y esto más o menos sería cómo se resuelve, más o menos no, esto sería cómo se resuelve el ejercicio que me pidieron, ¿sí? Cambios que podríamos haber hecho, de vuelta, en lugar de poner todo esto, podríamos haber abierto como RB+, y acá poner un rewind, y cerrar finalmente acá. Digo, me parece que nos permite no olvidarnos ponerlo de esta manera, ustedes úsenlo a criterio lo que les quede mejor, ¿sí? ¿Qué les pareció este ejercicio? Completo. ¿Cómo? Completo, digo, tiene todo lo que venimos viendo.
exacto. Es un resumen de todo lo que venimos viendo. ¿Sí? Sumariza e integra vectores con archivos, ¿no? Y manejando también, o sea, fíjense que es como que hay cosas que están muy incorporadas, las estructuras de la lectura están muy incorporadas, las estructuras de recorrer un vector están muy incorporadas, entonces siempre que lo quiero recorrer ya sé que está en un for, y de alguna manera lo vamos viendo. Si vamos concretamente a lo que es el examen, ¿sí? Nosotros tenemos los puntos distribuidos, ¿sí? Para justamente sumarizar el total. ¿Cuál es los que valen menos? ¿Sí? Los que valen un poquitito menos son los de función y los de procedimiento. Después el de vectores vale un poco más y el de archivo vale más que el de vectores. ¿Sí? Pero si se fijan, la construcción es como muy modular. Y eso que estamos resolviendo y explicando a la vez que lleva el doble de tiempo de lo que es la resolución del examen. Entonces, cuando ustedes me preguntaban, por ejemplo, y bueno, ¿y esto se puede resolver en el tiempo que nos estás diciendo? Les aseguro que cuando ya lo tienen automatizado, lo vieron y entienden la consigna, sale andando, chicos. Sale mucho más rápido de lo que esperan. ¿Qué le estaría faltando hipotéticamente al examen parcial? Hipotéticamente le está faltando la parte de teoría. Pero en la parte de teoría van a ser 3 puntitos. Normalmente uno suele ser que armen un registro, con lo cual eso también es algo rápido. Y los otros 2 es preguntas en general del contenido que vimos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser qué es un registro, qué es un vector, qué es un archivo, qué es un parámetro por valor, por referencia, son preguntas típicas que incluimos en la parte de teoría. Aún así, en el simulacro que van a hacer, ni bien volvamos de las vacaciones de invierno, van a tener también la parte de teoría para hacer. Ahora, yo no necesito que ustedes agarren, miren la teoría y me copien todo lo que está en las PPTs o lo que dice Google. Dicho sea de paso, me ha pasado severas veces de que han querido copiar lo que dice Google y hasta incluso han copiado cosas que no tienen nada que ver con la materia. Con lo cual, lo que pretendo es que ustedes hagan una sumarización del concepto directamente en ese espacio. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona el tema del simulacro? El simulacro, el objetivo que persigue es que ustedes puedan ser capaces de resolver el parcial cuando aún no es una instancia de parcial. ¿Significa que yo voy a resolver los ejercicios del simulacro? No, por eso es la clase de hoy. Por eso en la clase de hoy vimos una práctica general de lo que entra en el parcial y de cómo se aborda una problemática típica de parcial directamente. ¿Sí? No ya de la guía, sino directamente de lo que va a estar incluido en el parcial. ¿Sí? Ahora, en el simulacro, lo que se busca que se haga es tener la misma limitación de tiempo que teníamos, o que vamos a tener, mejor dicho, en el parcial, y que ustedes lo vayan resolviendo. Y que las dudas y consultas que surgen sí se resuelvan entre todos en ese foro. De hecho, por ejemplo, hay algunos que les gusta ponerse en silencio o correr, digamos, los headsets para no escuchar el Zoom mientras resuelven, y después cuando ya tienen todas las dudas concentradas, van y hacen las preguntas todas juntas, o ir escuchando las dudas que van surgiendo de otros para justamente construir en esa línea. ¿Sí? Pero de alguna manera lo que buscamos es que sean capaces ustedes de resolver una semana antes el examen parcial, ¿sí? Sin estar en la instancia de evaluación y que puedan sacarse las dudas ahí. Eso requiere que practiquen, eso requiere que revisen el material que tienen. Ustedes saben que al ser virtual van a poder usar todo lo que tienen disponible, con lo cual también ténganse armados aquellas funciones que necesitan para justamente poder copiar y editarlas rápido y demás cuestiones. ¿Sí? Tiene que ver también con la preparación y con el entendimiento de qué es lo que hay que usar, cuándo hay que usarlo. El simulacro entonces es el jueves 11 Es de el agosto. jueves, el primer jueves post vacaciones. Que sería jueves 4, la última semana del final, con lo cual sí, el jueves 11 es la del simulacro y el jueves 18 es el examen parcial. Muchas gracias. Bueno, esto era lo que había preparado para la clase de hoy, que pudiéramos recorrer los ejercicios con complejidad de parcial y que ustedes tengan acá lo que necesariamente es lo que se pide para entregar en el parcial, no que tengan cosas armadas. Después, si ustedes quieren estos mismos, yo les voy a subir los 4 CPPs y la idea es que ustedes puedan probarlos, generen los vectores, practiquen esa generación de vectores también para el 3 y el 4, busquen llamar algunas de las funciones que crearon dentro de otros ejercicios, empiecen ustedes también a darle vueltas. ¿Por qué? Porque ahí es donde ganan realmente la experiencia para después poder ver el ejercicio y entender cómo se resuelve. Porque muchas veces entendemos cómo es el código que acabamos de hacer, pero si la problemática nos cambia un poquito, tal vez no se les ocurre crear bec A y bec B, ¿sí? Parte de practicar tiene que ver con que vayamos ganando esa agilidad. Bien, con esto sería todo. ¿Sí? No sé si tienen dudas, consultas o algo que quieran preguntar o hacer o ahondar.
Si no, entraríamos oficialmente en en receso invernal para la materia. Mucho silencio. A ver, voy a dejar de compartir. Así puedo ver el chat. Hay una chica en el chat, preguntas más parciales para practicar. No, imagínense que si les doy más parciales me quedo sin ideas para, para resolver. Sí usen la guía para practicar y después este tipo de ejercicios la idea es que lo vean. ¿No saben lo difícil que es a veces tratar de tener una creatividad para inventar todas las consignas? No es fácil, eso seguro. La de hoy se me ocurrió porque se venían las vacaciones de invierno y dije, siempre los chicos tienen más títulos para ver y un Netflix, por ejemplo, puede agregar títulos para que los chicos vean en vacaciones, entonces hice esa consigna. Pero no salen tan fácil, les aseguro. Profe, una pregunta. No sé si ya lo dijiste, pero ¿cómo se entregaría el parcial? O sea, yo lo hago en Eclipse y copio y pego el código en el Y en campus. el campus virtual, claro. Sí, yo les voy a habilitar el parcial por el campus. De hecho, en el simulacro también lo que busco es que ustedes practiquen y sepan cómo se los voy a pedir, ¿no? Entonces le voy a poner, por ejemplo, un simulacro que va a tener para todos lo mismo. En el parcial no todos van a tener el mismo enunciado, ¿sí? Porque lo que yo genero es un banco de preguntas, con lo cual más o menos tengo 10 ejercicios por cada una de las categorías, que tal vez lo aumente a 15 porque son muchos, y encima lo pongo random, con lo cual cada uno tiene un parcial diferente. No hay forma de que se repita el parcial que cada uno va a tener. Claro. Profe, ¿vamos a poder ver todas las preguntas de una o tipo... No, no le pongo ninguna limitación a eso. gracias, Vos pasás de quería poder- página y vas a poder ver el ejercicio 2, 3, así. O sea, vas a tener 3 de teoría y 5 de práctica. ¿Sí? Entonces, si vos decís, no, quiero arrancar por el último, te vas a la página del último y no es que perdiste el acceso a las anteriores. Lo que sí, Buenísimo. corta por tiempo. Y corta, se cierra el Ok. cuestionario y el intento se guarda hasta donde hicieron, pero yo siempre recomiendo que se aseguren de guardarlo porque puede pasar que un par de líneas se nos salteen y nos cambie radicalmente la respuesta. Entonces siempre es, Sí. hago, voy guardando, y con eso lo tengo. Perdón, no me di cuenta de detener la grabación, así empieza a subir, voy a detener la grabación.